Hoy quiero que hablemos un poco acerca de propósito. ¿Dios realmente tiene un propósito para mi vida? ¿Es la voluntad de Dios realmente revelarme ese propósito para que yo lo viva? Vamos a responder un par de preguntas con respecto al propósito. Primero, poder salir un poco de la cosmovisión del mundo que tenemos acerca del propósito. El mundo siempre te dice, tenés un propósito, tenés una misión para cumplir en esta vida. Pero la perspectiva de esa cosmovisión tiende quizá como mucho al egoísmo y al egocentrismo. Como que el centro, esa mirada antropocéntrica, el centro de tu propósito sos vos y que vos seas feliz. Eso tenemos que entender que es una mirada demasiado humanista en cuanto al propósito. Pero si realmente queremos ver el propósito desde una perspectiva más bíblica y más del corazón de Dios, tenemos que entender de que sí, Dios, como le dijo Jeremías, o sea, desde el principio yo te creé, te di por profeta a las naciones, o sea, Dios te crea con una misión, con un propósito, con un sentir, con algo específico para hacer en este mundo. Y no solamente en este mundo, en la eternidad, porque desde que nosotros entramos en Cristo, tenemos toda una eternidad para cumplir un propósito divino. Hay un tiempo, quizá en esta era, 80, 90, 100 años, pero conforme a esa fidelidad de esos años, va a ser ese propósito eterno. Por tanto, volviendo al punto, sí, es verdad, Dios nos crea con un propósito, pero ese propósito no termina en nosotros mismos. Hay dos características de un propósito divino que tenemos que entender. Primeramente, entender que el propósito que Dios da para tu vida no termina en vos, sino que es en pro de los demás. El centro de tu propósito no sos vos. El centro de tu propósito es aquello que Dios quiere hacer en otras personas. El propósito divino te libera del egoísmo y te centra en poder ayudar a otras personas. Primeramente eso. Entonces, medí si realmente lo que yo llamo mi propósito me lleva al egoísmo, quizás es una mirada demasiado humanista que estoy teniendo. Pero si ese propósito realmente me lleva a salir de mí mismo, me lleva a tomar acción para ayudar a otras personas, es ahí cuando hay más chances de que ese propósito sea divino. Y el segundo punto de lo que quiero tocar, que es muy importante, entender que el propósito de Dios para tu vida está primeramente conectado con Dios y con su plan. La Biblia nos habla de que Dios tiene un plan para todas las naciones. Hay algunos que creen en una vista más dispensacionalista. Hay otros que tienen una perspectiva quizá como más futurista de los planes de Dios para el mundo. Pero entender, en base, no quiero discutir un punto o el otro, sino entender de que realmente Dios tiene un plan y que Él lo describió en la Biblia. El plan habla desde la creación del hombre hasta la eternidad. La Biblia describe absolutamente todo el plan de Dios. Entonces quiero que te pongas a pensar tu propósito, o lo que vos llamás tu propósito, cómo se configura, cómo se conecta con lo que la Biblia describe que es el propósito de Dios para todas las naciones. Porque tenés que entender que tu propósito está conectado en cierta medida con lo que Dios quiere hacer, no solamente con tu vida, sino con lo que Dios quiere hacer en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que habla la Biblia, la palabra de Dios, con respecto a lo que Dios quiere hacer? Bueno, gran comisión. Mateo 24:14, Jesús dice, ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En la expansión de la gran comisión antes del regreso de Cristo, es algo que Cristo mismo dijo que va a acontecer en el mundo. Entonces, este es un ejemplo. Tu propósito realmente se conecta en parte con ese propósito que Dios ya estableció que sucede y que va a suceder en el mundo. Otro ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos Israel, todas las personas, todos los descendientes de Abraham iban a volver a Dios. Ahora, tu propósito, en cierta medida, se conecta con esa palabra de futuro que Pablo, por inspiración divina, habló de que iba a estar pasando y que es parte, no lo es todo, pero es parte de lo que Dios quiere hacer en el mundo. Otro, por ejemplo, Mateo 25. Mateo 25 nos habla de 3 pilares de cosas de la posición de la iglesia previo al regreso de Cristo. Él nos habla de las vírgenes, sensatas e insensatas, Jesús enseñándonos acerca de velar en la última hora,
acerca de la multiplicación de dones y talentos y acerca de la justicia hacia todas las naciones. Entonces tu propósito se conecta en cierta medida con hacer que la iglesia vele y ore, se conecta en cierta medida con ayudar a la iglesia, a otras personas a que puedan multiplicar sus dones y talentos, se conecta en cierta medida con el hecho de ver una mayor justicia en las naciones. La palabra de Dios dice que a medida que nos acerquemos a los últimos tiempos, el justo será más justo, pero que el impío será más impío. Entonces, tu propósito se conecta en parte con eso. Estos son algunos ejemplos de lo que la Biblia habla acerca del plan de Dios para todas las naciones. Pero hay muchísimo más. Entonces, en la sabiduría que Dios te da, en tu vida de profundidad con la palabra, realmente, ¿en qué medida tu propósito se conecta con lo que la Biblia describe que es el propósito de Dios? Porque Dios no hace nada con una persona solitario. Él lo hace con un cuerpo. Él lo hace con un conjunto de personas que están dispuestas a vivir la voluntad de Dios. Entonces, si Dios quiere, Dios tiene un propósito para tu vida y si te lo quiere revelar por medio de tu intimidad con Él y por medio del escudriño de la palabra. Él va a darte algunas palabras específicas de la Biblia que van a ser como un sello para tu corazón de que sabes con ciencia cierta de que naciste para cumplir eso. Y de esa manera Dios te habla y Dios te va guiando en la vida. Por lo tanto, presta mucha atención en esos momentos que tengas con Dios, de esas cosas que Él te habló. Y de una manera muy práctica, algo que puedes hacer, un día sentarte con algún café al lado, con alguna computadora o algo para anotar, y anotar todas las palabras que Dios te dio específicas. Dios te habló de familia, Dios te habló de alguna nación específica, Dios te habló de algún versículo específico. Anota absolutamente todo, tenelo ahí y orá en base a eso. Pedir a Dios que te ayude a poder entrecruzar todos esos datos y entender realmente cuál es tu propósito, qué es lo que Dios te dijo que era tu propósito. Y entender de que esto del propósito no es simplemente una frase que uno arma y listo, sino que es una carga que uno va cumpliendo diariamente. Si te puedes ayudar, y a mí me ayuda, es armar una frase de propósito, que con el tiempo generalmente es como que va cambiando, va evolucionando, por decirlo de alguna manera, en algunos aspectos, pero no en su esencia. Y puede ayudar, pero también es entender que es una carga que vivimos constantemente y es algo que respondemos a Dios. Pablo decía, el propósito de Pablo era alcanzar a los gentiles con el evangelio. Y él decía, ay de mí si no predico el evangelio, porque había una carga interna en él que los llevaba a cumplir esa vivencia. Por lo tanto, en este video ya respondimos dos preguntas. Dios tiene un propósito realmente para tu vida y Dios quiere revelarte ese propósito para tu vida. Pero entender de que el propósito de tu vida no se centra en tu propósito, se centra en su propósito. Y cuando entendés esto, vas a vivir una vida mucho más enfocada en Dios primeramente y después en todo lo demás. Así que bueno, esta sería la conclusión del video de hoy. Es un poco reflexionar juntos acerca del propósito de Dios. Hay mucho para hablar acerca del propósito. Hay muchos también consejos, herramientas, cosas que podemos hacer para vivir más enfocados en el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero bueno, será parte de otros videos. Por el momento quiero cerrar con esto. Y qué bueno que Dios nos ayude a poder cumplir con todo esto. Así que gracias por estar. Acordate compartirlo con algún amigo, algún familiar, alguien que sirva todo esto y caminemos juntos alumbrando el camino del Señor.